Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches. Un gusto poder saludarles nuevamente. Su hermano Eduardo Rodríguez les acompaña en su programa Mi alma tiene sed. Esta noche vamos a continuar con el tema de Jesús, el Rey cercano, el Rey que se acerca a nuestras vidas. Y en la oportunidad anterior les compartía a manera de introducción para esta serie que el Señor nos está regalando, en el Evangelio de Mateo capítulo número 2, versículos 1 y 2. Y en esa porción de la escritura les compartía lo siguiente. Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que, amados hermanos, les compartía la semana anterior a esta en el programa sobre, pues primero, que la palabra que ahí se utiliza se refiere a sabios, ¿verdad? Los magoi son sabios. No se debe confundir con aquellas personas que hacen trucos para entretener a las personas, sino que son sabios, son personas que leen y entienden bien las ciencias. Y les mencionaba que, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, a los estudiosos, se tiene una fuerte línea de creer que ellos son parte del grupo que Daniel entrenó cuando él estuvo en Babilonia. A él se le dio autoridad sobre todos y cada uno de aquellos que eran entendidos, y en base al estudio que Daniel hacía de las escrituras, porque usted recuerda que Daniel era un estudioso de la palabra del Señor, él, analizando las profecías bíblicas, seguramente estuvo escudriñando junto con estos sabios el momento en que se cumpliría esa profecía, donde se levantaría una estrella para anunciar el nacimiento de un gran rey. Esto, pues obviamente la profecía ya venía desde el libro de Génesis, donde Jacob, al momento de bendecir a sus hijos, le anunciaba a Judá que de Judá se iba a levantar aquel que iba a reinar sobre Israel. Y la escritura dice en Génesis 49:8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará?
No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que desde ahí pues venía anunciado esto. Y luego en el libro de Números 24:17, el profeta Balac, que había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel cuando éste se encontraba en el desierto, para que no entrara en la región de uno de los reyes del lugar, dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces vemos que se había anunciado el levantamiento de una estrella, de una señal, porque todas las constelaciones desde el libro de Génesis quedaron que iban a servir como señal, ¿verdad? Que iban a quedar como señal para los tiempos y para las estaciones. Y pues obviamente eso iba a servir para estudio, ¿verdad? Que sabemos que el Señor pues nos ha dejado un mensaje en las estrellas, en los cielos, ¿verdad? Los cielos, dice la Escritura, cuentan la gloria de Dios. Y en Génesis capítulo 1, verso 14 dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, que sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces el Señor pues siempre ha procurado dejarnos testimonio. El libro de Romanos también dice lo mismo, que el Señor da testimonio por medio de la creación de lo que Él es. Y bueno, les mencionaba que el rey Jesús nació siendo un rey soberano, nació humildemente en Belén. No nació para la época de diciembre, amados hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros ya ha avanzado, ya ha tenido la suficiente información para darse cuenta que nuestro Señor no nació en diciembre. Es imposible que haya nacido en esas fechas, dado que en Israel para esa temporada nieva. Por lo tanto, es imposible que estén los pastores exponiendo a las ovejas, y tampoco era un tiempo propicio para viajar. Así que nuestro Señor nació en una fecha distinta a la que tradicionalmente se maneja. Lo importante es que Él nació y vino a cumplir su propósito a la tierra, el cual era salvarnos. Y el propósito de esta serie es mostrarnos a un rey que se acerca a su pueblo, que tiene cercanía con su pueblo. Y es ahí donde nosotros pues tenemos que ser enseñados y ministrados acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios manifiesto en Jesucristo a nuestras vidas. Y Él es un rey que se acerca, es un rey que está al pendiente de nuestras necesidades, que está pendiente de quiénes somos nosotros. Yo les mencionaba en el programa anterior que el rey, pues obviamente es una persona considerada especial, es una persona que es resguardada por un grupo de personas, tiene una guardia específica y no se puede entrar a su presencia en cualquier momento. Solamente entran aquellos a quienes se les ha concedido y deben de cumplir cierto protocolo. Con nuestro Señor fue al revés. Él dejó todo el protocolo para venir a habitar en medio de su pueblo, venir y estar en contacto con ellos y entender y ver sus necesidades, ver la situación que el ser humano, desde que pecó y fue sacado del Edén, de la presencia de Dios, vive.
las situaciones que vive, como el hambre, como la enfermedad, como la escasez, como la pobreza, como la miseria, como la opresión, los embates también que el pecado causa, el dolor, el sufrimiento, conocer los sentimientos de las personas, las alegrías, pero más que todo las tristezas y las penas. Y Jesús se caracterizó por ello, por acercarse. En la enseñanza anterior, pues platicábamos sobre el pasaje de Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Yo creo que el Señor nos dio bastante ahí. Y pues hoy vamos a continuar con otra administración de nuestro Rey soberano, nuestro Rey Jesús, el cercano, el que se acerca, el que tiene comunión con nosotros. Y para ello quisiera empezar en el capítulo número 4, versículo 17 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el cual dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, que es el libro que estamos leyendo durante este mes. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Entonces vemos que el Señor buscó, ¿verdad? A él se le dio, él fue a la sinagoga, dice el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mire, una de las costumbres preciosas de Jesús: congregarse y leer. Él buscaba siempre tener comunión, a pesar de que seguramente los ministros de aquel entonces no andaban bien. El Señor cumplía con congregarse, buscando a Dios. El propósito de nuestras reuniones debe ser buscar a Dios, buscar el rostro de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y Él lo hacía con fe, lo hacía con devoción, lo hacía con amor, y fue a buscar a su Padre. Y ese día lo invitaron a leer, le dieron el rollo. Fíjese, amado hermano, que nosotros a veces no valoramos la escritura. Esto es un comentario, por favor, tómelo como nota del estudio nada más. El Señor tomó el rollo. Y a veces nosotros no valoramos la Biblia que tenemos en nuestras manos. Nosotros hoy tenemos la facilidad de poder llevar en nuestras manos una Biblia que contiene los 66 libros que componen la palabra del Señor, que contiene la palabra del Señor, y que nosotros podemos ahora accesar también desde nuestros dispositivos electrónicos, teléfono, tablet, computadora, a través de internet. Tenemos la facilidad de tener la palabra del Señor en nuestras manos. Y en aquel entonces no era así. En aquel entonces eran rollos gigantes, rollos grandes, que contenían escritas a mano por los escribas la palabra del Señor, y que solamente se podía accesar a ella el día de la reunión, y era leída por un ministro o por el que era delegado en ese momento de leer el escrito. Es decir, que Jesús también se esforzó como ser humano. Él entiende a veces el deseo que podamos tener nosotros de leer la palabra que el Señor nos ha dejado,
Y también seguramente ha de haber conocido a muchos que se limitaban a sí mismos a no poderla leer, ya sea porque tenían falta de educación o porque no querían hacerlo, debido a que pensaban que eso era exclusivo para cierto círculo. Pero nuestro Señor la leyó. Y nosotros debemos de imitar el ejemplo del Señor Jesucristo y leer la palabra de Dios. Debemos esforzarnos. Hasta Él la leyó, amado hermano. Él, siendo el creador de todas las cosas, que pudo haberla recitado de memoria, así que Él tomó el libro, lo tomó de la mano del ministro, el ministro se la dio a Él, y Él buscó en el libro del profeta Isaías. Buscó la porción que le hemos leído, que se encuentra en el capítulo 61 del libro de Isaías. Usted que está siguiendo la lectura bíblica este mes, pues se da cuenta que esos libros tienen eco en el Nuevo Testamento, es decir, se hacen presentes. La Biblia es una unidad compuesta y por lo tanto nosotros no debemos mutilarla, ni solo inclinarnos por el Antiguo Testamento, ni solo inclinarnos por el Nuevo Testamento, o pensar que ya ninguno de los dos está vigente. La Biblia es una unidad compuesta a través de la cual Dios nos habla, a través de la cual Dios se glorifica, a través de la cual Dios nos da el mensaje que viene desde los cielos para nuestras vidas. Y después de este comentario, amado hermano, vemos que Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, a los reyes se les ungía, a los profetas se les ungía, pero más a los reyes. Y Jesús era el rey. Y aquí vemos una vez más la confirmación de su llamado, de su ministerio. Y dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y da la lista de las cosas para las cuales el Señor fue ungido, fue habilitado, y que siguen vigentes hoy en día, porque nuestro Señor Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Y le leí esta porción de la Escritura porque quisiera que lo tenga presente, ¿verdad? De que también parte de las funciones del rey, como les decía, es decretar, es ministrar, es ejecutar, es dar una orden. Y una de las órdenes que estaba acá era pregonar libertad a los cautivos. Hay muchos hoy en día que están cautivos, cautivos del pecado, cautivos de la miseria, cautivos de los miedos, cautivos en la opresión, cautivos en la tristeza, cautivos de la depresión, cautivos de las dudas, de los temores, cautivos de muchas situaciones, amados hermanos, de las cuales el Señor nos ha venido a liberar. Si usted me acompaña, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 26. Evangelio de Lucas capítulo número 8, verso 26. La Escritura nos da otra enseñanza de la cercanía de Jesús hacia su pueblo, hacia el ser humano. El ser humano, nosotros como seres humanos, somos necesitados del amor, de la compasión, de la gracia, del favor de Dios. Y dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Quiero comentarle, amado hermano, hacemos una breve pausa ahí, que el Señor había, en los versos anteriores, cruzado, había ordenado que la barca se moviera de un lugar donde estaba hacia otro lugar. Por eso empieza el verso diciendo que arribaron a la tierra los Gadarenos, es decir, después de haber subido en la barca, de haber ocurrido otros eventos que
No vamos a leer en este momento porque nos llevaría tiempo y quisiera yo más bien enfocarme en la cercanía de Jesús. Llegan a este lugar de los Gadarenos y continuando la lectura dice, al llegar él a tierra, es decir, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Vamos a hacer una pausa ahí, amado hermano, y vamos a desglosar un poco más esta palabra, porque el tiempo nos está avanzando y pues quisiera yo transmitirle de parte de Dios un mensaje. Vemos entonces que Jesús hizo un viaje, fíjese, amado hermano. La verdad es que toda la Escritura nos habla del amor de Dios hacia nuestra vida. Él hizo un viaje. Él en los pasajes anteriores, en el contexto de Lucas, él había estado pues, con mucha gente enseñando y ministrando. Y había hecho milagros, había hecho maravillas. Sus discípulos habían sido asombrados de una manera tremenda al ver cómo el Señor había calmado una tempestad. Y seguramente ellos se habían cuestionado cómo era posible que estando Jesús con ellos había venido una tormenta en el barco, pero dejando eso por un lado, él hizo un viaje. Él llegó de un lugar donde había estado ministrando, decidió subir a un barco, a su barca, a la barca que los discípulos le tenían preparada por instrucciones de él, y lo movilizaron hacia la región de los Gadarenos. Y él fue ahí para encontrarse con una persona. Fíjese que considero yo que por lo que la Biblia nos deja ver, este endemoniado era muy famoso. Es decir, la región ya se ha hecho famosa no por sus cultivos, no por la amabilidad de su gente, no porque hubiera un centro turístico, sino porque había un endemoniado. Había una persona que no había podido ser sometida. Tal vez en algún momento los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Jesús, no vayas ahí, Jesús, no vayamos, o Jesús, yo no te acompaño porque es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Los temores humanos. Pero vemos que también el Señor en ese viaje tuvo oposición, y eso nos habla de su venida. Cuando Jesús vino tuvo mucha oposición. Usted sabe que nació en condiciones difíciles, ¿verdad? Fuera de un hogar. Él nació en un trayecto donde el rey, el emperador que gobernaba la región de Israel en ese momento, había mandado a hacer un censo, por lo cual José había tomado a María, su esposa, y habían hecho el viaje del lugar donde residían hacia Belén para ser censados. Y pues como se había mandado a llamar a toda la población, en Belén no había cuartos disponibles, todos los hoteles se habían llenado, no había cupo, y a nuestro Señor Jesús le dieron un lugar. A los padres de nuestro Señor Jesús les dieron un lugar en el establo, no un lugar adecuado, a pesar de que María iba en estado de gravidez, como le conocemos nosotros.
estaba embarazada, pues no hubo una consideración hacia ella, sino que la llevaron a un establo. Y en ese establo, en un pesebre, fue depositado nuestro Señor Jesús. No hubo una cuna, no hubo una colcha, no hubo una atención médica de primera, sino solamente unos animales de testigos del nacimiento de nuestro Señor Jesús en la tierra. Uno de los acontecimientos más importantes del mundo ocurrió en un establo. Un establo donde posiblemente había malos olores, donde habían ciertas complicaciones en cuanto a la higiene. Ahí, en ese lugar, nació nuestro Señor Jesús. Y después de nacido, pues lo quisieron matar, etcétera, etcétera. Usted sabe la historia, sabe lo que la Escritura nos enseña al respecto. Y de igual manera, cuando el Señor hace ese viaje ahora hacia una región, hay oposición. Las tormentas, la tormenta se desencadenó, una tempestad terrible, dice, en el lago, combatiendo la nave para que Jesús no fuera a ese lugar. Pero Jesús iba determinado a ir. Y cuando llega, viene a su encuentro este endemoniado. Dice, un endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, que andaba sin ropa, que no moraba en casa sino en los sepulcros, y que pues seguramente, amado hermano, daba temor y angustia verlo. No quería toparse uno con él. Y vemos acá que para Jesús no hay caso perdido. Fíjese, hermano, que Jesús se acercó a él porque ninguno de nosotros hubiese dado algo. Un endemoniado hace mucho tiempo, que andaba desnudo, que no podía ser atado, dice la Escritura aquí en el verso número 29, dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio al desierto, es decir, que no había quien pudiera detenerlo. Tenía una fuerza impresionante. Este hombre que estaba poseído por los medios naturales habían querido componerlo, como diríamos aquí en Guatemala, o habían querido someterlo, para que fuera una buena persona, para que dejara por un lado esa su problemática. Pero vemos cómo Jesús llega en busca de aquel en que seguramente pues era el desecho de esa comunidad, que nadie lo quería, nadie soportaba, pues obviamente quería estar con él, ni quería hablarle, ni quería tener ningún tipo de amistad con él. Era el caso perdido de la región de los Gadarenos, ¿verdad? Como le digo, la región se había vuelto famosa no por su gastronomía, ni por sus paisajes, ni por su gente, sino por el hecho de tener un endemoniado. Y esto nos habla, amados hermanos, del grado de perdición en el que posiblemente nos encontramos. La Escritura dice que nosotros estábamos bajo el dominio del maligno. Nosotros estábamos haciendo cosas que no le eran agradables a Dios, pero Jesús nos viene a libertad. Hoy posiblemente, amado hermano, muchos de los nuestros, muchos de nuestros conocidos, o quizá nosotros mismos, andamos de tal manera oprimidos que necesitamos la liberación de parte de Dios, de parte de Jesús. Seguramente, amado hermano, cuando nosotros leemos la Escritura debemos de ver todo el panorama completo, debemos de abrir nuestra mente y permitir que el Espíritu sea el que nos hable, que nuestro espíritu sea llenado por el Espíritu de Dios, que no leamos la Escritura solo por leerla y por querer salir del paso y decir, bueno, ya la leí,
sino que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de tomar la Biblia, de leerla, el Espíritu de Dios nos redarguye. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado cómo se encontraría la familia de este endemoniado que vivía en Gadara. La angustia que quizás sentía su padre o su madre, o su esposa o sus hijos, porque la Escritura sí nos deja ver de que él tenía familia. Pasajes más adelante, si el Señor nos da la oportunidad, vamos a verlo, que el Señor lo mandó a su casa de regreso. Es decir, que aquellas oraciones que posiblemente la mamá, el papá, la familia, los hermanos, los tíos, los primos, la esposa o los hijos habían levantado a Dios en favor de él, suplicándole misericordia para que fuera liberado, suplicándole misericordia para que volviera a casa, fueron respondidas por el Señor. El Señor seguramente ha de haber dicho: Padre, vamos a contestar hoy las oraciones que han hecho los familiares de este gadareno. Hoy es el día de responder esa oración. Yo no sé si usted se ha puesto en algún momento cómo se sentiría usted de tener un hijo en aflicción, un esposo en aflicción, un hermano en aflicción. Seguramente sí sabemos porque hemos tenido familiares en aflicción. Pero la aflicción tan tremenda que estos sentían, que posiblemente hasta negaban tener algún parentesco con él porque la fama de él no era buena. Yo creo que a nadie le gustaría que le dijeran: mira, hermano del endemoniado, ¿no? Yo creo que a usted no le gustaría. O esposa del endemoniado, papá del endemoniado, tío del endemoniado. Creo que no sería algo que a cualquiera le agradara. Y ellos quizá tal vez sentían vergüenza. No dice la Escritura que hayan llegado sus tíos o sus primos o sus hermanos a auxiliarlo, sino que dice que habían tratado de someterlo, que lo habían encadenado, que le habían puesto grilletes para tratar de someterlo, pero no fue posible. Y el demonio hacía con él muchas cosas, y dice que se lo llevaba incluso a los desiertos y lo hacía morar en los sepulcros. Es decir, hermano, que él prefería vivir entre los muertos físicos. Hoy, trayéndole a la actualidad, pues seguramente le gusta vivir con los muertos espirituales, con aquellos que andan en vicios, con aquellos que andan en pecado, con aquellos que tal vez a su criterio, como el mundo hoy los pinta, ¿verdad?, son los de éxito. Aquellos que andan en problemas, en situaciones que no son agradables a Dios, que el mundo pinta como hombres y mujeres de éxito, tal vez él prefería estar con ellos, porque decía: yo no quiero ser un pobre evangélico, no quiero ser un pobre cristiano, no quiero ser un impopular, no quiero ser considerado un fanático. Él prefería andar con los muertos, entre los sepulcros. Es decir, que él vivía solo, él vivía a la intemperie, no tenía un hogar, no tenía un lugar donde estar, no encontraba reposo para sus vidas. Pero Jesús fue a verlo. Y dice la Escritura, de las cosas que me sorprenden en la Escritura, es que dice que cuando él lo vio, corrió hacia él. Llegó a su encuentro, es decir, este hombre sabía que Jesús había llegado y corrió a su encuentro. Y cuando corrió a su encuentro, se postró a sus pies. Por eso, hermanos, el poder de Jesús es impresionante, amado. Yo no sé si usted alguna vez lo ha considerado. Tal vez usted no, seguramente usted no. Usted, gracias a Dios, no lo ve así, pero algunas veces cuando se está pasando por una situación complicada, por una situación difícil, por un problema en cualquier ámbito de la vida, económico, laboral, en el hogar, con la esposa o con los hijos,
o una situación de enfermedad, uno muchas veces llega a considerar que Jesús no tiene poder, que es más fuerte la circunstancia, que tiene mayor dominio y que seguramente no hay solución para el caso. Tal vez pensamos que Jesús nos olvidó, que Jesús no quiere ayudarnos, que Jesús no quiere salvarnos, que Jesús no quiere hacer algo en nuestro favor. Por eso dice la Escritura en el libro de Santiago que usted cree en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Fíjese que le pone, Santiago le pone énfasis a que los demonios tiemblan y a veces creen y tiemblan. Es decir, que ellos saben del poder de Dios, pero nosotros a veces decimos creer, pero no temblamos delante de la presencia del Señor. Y entonces acá vemos ese verso que manifiesta Santiago. Aquí lo estamos viendo hecho una realidad, porque dice que ese hombre endemoniado corrió hacia Jesús, pero se postró ante él. Se postró ante Jesús. No dice se le abalanzó encima y empezando a golpearlo le decía: ¿por qué has venido a buscarme? No, se postró a sus pies y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. De verdad que este tema es apasionante, hermano, y la verdad es que el tiempo se nos está yendo como usted no tiene idea, pero el Señor nos va a ministrar esta noche. En Romanos capítulo número 13 dice que las autoridades, que los soberanos han sido puestos por Dios para impartir justicia. Es decir, que aquellos que dictan sentencia y que llevan la espada son los soberanos. Y acá este demonio se postró delante de Jesús porque dijo: no me atormentes, Señor. Rogaba clemencia. Y dice que rogaba clemencia porque Jesús estaba mandando al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Y vuelve a hacer énfasis que hacía mucho tiempo ese demonio se había apoderado del Gadareno. ¿Hace cuánto tiempo? Tal vez ese familiar, ese ser querido, ese amigo, ese compañero, esa persona por la que usted ruega salvación anda en malos pasos. Tal vez usted ya dijo: bueno, ese es caso perdido. Ay, que mire cómo sale. Tal vez usted se decepcionó de estar orando, de estar clamando, de estar pidiendo, de estar intercediendo, de estar enviando peticiones de oración a favor de él. Tal vez usted al principio mandaba peticiones de oración al grupo de intercesión, peticiones de oración a los discipulados, peticiones de oración a los grupos de comunión familiar, mandaba su petición de oración a la radio, mandaba su petición de oración a los cultos de oración, mandaba su petición por escrita, una carta formal al pastor para que lo orara, al evangelista, al apóstol, etc. Y cuando usted pensó que Dios no iba a contestar su oración, dejó de hacerlo. Usted posiblemente ayunaba por la salvación, por la liberación de esa persona, y conforme fue pasando el tiempo, su fe fue menguando, sus fuerzas también, y usted ya no quiso hacerlo. Usted se apartó de la batalla. Pero fíjese, amado hermano, que en este pasaje, tal como le mencionaba, seguramente la familia del Gadareno no dejó de clamar. Tal vez sí disminuyó su fuerza en pedir, pero siguió pidiendo. Y un día el Señor dijo: yo voy a contestar esa oración. Yo voy a contestar esa oración. Y cuando estaban ahí, los demonios le rogaban clemencia al Rey Jesús. Porque ellos dijeron: este tiene el poder y este tiene la autoridad.
Y si le rogamos, seguramente nos va a conceder misericordia. Mire, hasta los demonios saben que Jesús va a conceder misericordia. Porque yo le pregunto a usted, o preguntémonos todos, ¿por qué le rogan? ¿Por qué le ruega a alguien? Porque se sabe que tiene poder. Porque ahí nos dice, los demonios levantándose en armas se enfrentaron a Jesús en una lucha encarnizada donde salían rayos y centellas para ver quién se quedaba con el cuerpo del gadareno. No, sé que los demonios se postraron y le rogaban a Jesús. Oh, amado hermano, que esta noche Jesús llegue a nuestros hogares y que nos liberte de esa cautividad, nos liberte de esa opresión, nos liberte de esa situación, amado hermano, y que esos demonios que posiblemente están atormentando hoy sean echados fuera. Que nosotros no cesemos de pedir y de rogar, que reconozcamos que Jesús tiene poder. Hermano, tenemos que quitarnos la idea religiosa de que, o el costumbrismo religioso, perdón, que muchas veces nos hace decir, sí, Jesús es poder, tiene poder, pero no lo creemos. Hoy es importante que lo hagamos, hermano. Y entonces dice que le rogaba. Y Jesús ejecutó el juicio y sacó a los demonios del cuerpo de aquel gadareno. Los demonios fueron a un hato de cerdos, se fueron a un grupo de cerdos que estaban siendo apacentados ahí. Y estos se fueron al agua, se ahogaron. Y vemos entonces una porción de la escritura que no quisiera yo tocar en este momento porque la verdad es que a veces causa decepción. Porque los testigos de aquella liberación, en lugar de pedirle a Jesús que se quedara y que los liberara, a ellos también que se quedara con ellos y que les impartiera su bendición, dice que le rogaban. Ahora ellos empezaron a rogar. Ellos le rogaron. Verso 37 dice, entonces toda la multitud, en lugar de postrarse y darle gloria a Dios, dice que toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Fíjese, hermano, que es algo que a mí me impresiona. Porque Jesús es poderoso. No solamente es poderoso, es todopoderoso. Pero así como escucha ruegos de ayuda, también escucha las rogativas donde nosotros le decimos que no queremos más su ayuda. Y aquella multitud que le rogó que se fuese. Aquella multitud que le rogó que dejara su tierra y que no hiciera ningún prodigio, ninguna señal, ninguna maravilla en ellos, también fueron atendidos. Y Jesús se fue. Solo el gadareno alcanzó un milagro. Amado hermano, no nos cansemos de rogar, porque entre todos los de Gadara, uno alcanzó favor. Y eso me recuerda también que cuando Abraham intercedió en Génesis capítulo 18, lo hizo con el fin de que salvaran a Lot y su familia. No se salvaron todos los que estaban en Sodoma, aunque tuvieron la oportunidad. Se salvó Lot y sus hijas. No nos cansemos de rogar. Y no seamos, amados hermanos, como aquellos que por causa de
multitud de incrédulos dejemos de rogar y que entonces en lugar de pedirle a Dios su intervención, digamos, no, Señor, sabes que ya no necesito tu ayuda. Sabes, Señor, no quiero tus milagros. Porque nosotros lo podemos decir expresamente también, hermano, pero se lo podemos decir también con nuestras actitudes. Tal vez dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos, dejamos de interceder, dejamos de hablar del Señor. Ya no nos gusta que nos hablen del Señor tampoco. Ya permitimos que pasemos más tiempo en otras cosas, ya no leemos, pero ya no escuchamos tal vez ni la radio ni vemos los programas que nos instruyen a buscar más de Dios, sino que ya dejamos por un lado y decimos, no, mejor no, ya no seguimos. Y con esa actitud, con esa situación, posiblemente hoy nosotros le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mejor vete, déjanos aquí. Déjanos entre los cerdos, déjanos entre los sepulcros, déjanos con los endemoniados. Gadara tuvo la oportunidad de cambiar su destino, de cambiar su fama, de llamarse una tierra donde el Señor había hecho una liberación de la cautividad, porque no solo el gadareno seguramente está endemoniado, todas las demás personas estaban en alguna situación, pero ellos dijeron no queremos. Me parece a mí como que le hubieran dicho, ¿sabes qué, Jesús? Arruinaste nuestra fama, porque a veces nosotros éramos famosos por tener un endemoniado, ahora ya no tenemos ni endemoniado. No, mejor vete aquí, nos veniste a arruinar el prestigio. Qué triste, amado hermano. Qué triste. Porque Gadara tuvo la oportunidad de decir, aquí alumbró la luz de Jesús, la luz del Salvador, y lo apartó. Jesús se acercó a uno. Y ese uno, al ver ese milagro que en uno había ocurrido, toda la multitud pudo haberse vuelto, pero no quiso. Alejaron a Jesús. Y Jesús se volvió. Oh, qué terrible eso, hermano. Verso 38 del capítulo número 8 del Evangelio de Lucas dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Entonces fíjese, amado hermano, que en esta porción bíblica, no, créame, amado hermano, que no me había detenido a ver que aquí, esta porción del verso 26 al verso 39 del capítulo 8, hay puras rogativas. La rogativa del gadareno, la rogativa de los demonios, la rogativa de los que habían sido testigos de la liberación del gadareno, y nuevamente la rogativa del hombre que había sido liberado, de aquel gadareno que había sido liberado. Hay rogativas, y cada una de esas rogativas tuvo una respuesta de parte de Jesús. ¿No será que el Señor nos está insistiendo en la oración, amado? Nos está hablando claramente que las rogativas que se presentan tienen una respuesta, y como le digo, también viéndolo aquí hay una quinta rogativa, la rogativa de aquellos que estaban pidiendo por el gadareno. No sé si era su papá, no sé si era su mamá, no sé si eran sus hermanos, si era su esposa, sus hijos, no sé quién era el que estaba presentando la rogativa, pero esa rogativa estaba ahí también, porque Jesús viajó para ir a liberar a una persona por la cual alguien había rogado.
Vemos entonces que nuestro Señor contesta, que nuestro Señor responde, y no le importa la condición de la persona. Tal vez usted y yo nos consideramos indignos. Tal vez usted y yo pensamos que no merecemos el favor de Dios. Tal vez nosotros nos hemos visto al espejo y nos decimos cosas como que no merecemos el favor de Dios, cosas que decimos yo realmente soy un caso perdido. Soy alguien que el Señor no liberta, que no merece recibir la gloria, la misericordia de Dios en su vida. O tal vez nosotros estamos juzgando a alguien y diciéndole, no, esa persona no merece la misericordia de Dios. Pero la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, amado hermano, nosotros tenemos que cumplir la comisión en la cual el Señor nos llamó. Porque este hombre, habiendo sido liberado, fíjese que Jesús no le permitió ir con él. Algún predicador en el pasado mencionaba, y yo me imagino a ese Gadareno, ya bañado, limpiado, desparasitado, así. Hasta se había echado vaselina en el pelo y se había hecho su rayita en medio, bien presentable, diciéndole a Jesús, yo quiero irme contigo en el discipulado, Señor. Ya hasta se había subido a la barca. Ya hasta le había quitado el lugar a Pedro, decía. Y seguramente sí. Ya el lugar de Pedro, cuando Pedro llegó, ya su lugar estaba ocupado por el Gadareno. Pero Jesús le dijo, no. Tú no te vas a ir conmigo ahora. Lo que tú vas a hacer es que vas a ir a tu casa. Vas a ir a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En otras palabras dijo, no, ahora tú vas a ir a testificar a tu familia, a los que han estado rogando por ti, porque tú sabes quiénes son, cómo yo he contestado esa oración. Y tú vas a ser el testimonio vivo del poder de Dios, de su grandeza. Oh, aleluya. ¿No será que nosotros tenemos que hacer esa parte también? ¿No será que nosotros no hemos dado testimonio del poder de Dios? O tal vez necesitamos que este día el Señor nos liberte de alguna cautividad. Tal vez de una cautividad financiera, ¿no? ¿Sabe? Posiblemente hemos pasado por situaciones económicas difíciles y mucha gente se ha dado cuenta de que no tenemos un buen testimonio por ello. Lamentablemente hay esa mentalidad religiosa de juzgar, amado hermano. Sigue. Y mucha gente cuando tiene algún problema económico es juzgado a la ligera y dice, no, este seguramente anda mal con Dios. Este anda en pecado. Este seguramente anda haciendo alguna sinvergüenza. No, seguramente Dios está probando al hombre, a la mujer. Y son probados en muchas áreas, hermano. Dios prueba. Él es el soberano y Él puede hacerlo. A veces lo prueba uno en la salud, lo prueba en el trabajo, lo prueba en el económico, lo prueba en algún área, para ver si este hombre tiene carácter y determinación, para ver si va a ser un discípulo. Un discípulo que entrega su vida totalmente al Señor y que está en la disposición de seguirlo y servirlo. Con amor y compasión, no por religiosidad, no por costumbre, sino en verdad. Yo le pregunto, amado, ¿usted ha sido probado por Dios? Seguramente sí. Y mucha gente, seguramente usted ha escuchado cómo habla mal de usted, incluso en su propia casa. No, a este le pasó eso porque anda en pecado. Ese se quedó sin trabajo porque anda en pecado. Eso le pasó porque no es un buen cristiano. Cosas así. Y a veces juzgamos tan a la ligera que dañamos el corazón de las personas.
Pero esto viene porque quizá usted y yo estamos pasando en este momento por algún tipo de cautividad en lo económico, que no salimos a prosperidad, que siempre estamos muy ajustados, que a veces nos ha tocado prestar a los bancos, prestar a las personas, fiar en la tienda. Y la persona que le fía a usted no es cristiano. Y usted le quiere hablar del Señor porque usted sabe que esa persona necesita al Señor, pero usted no se siente con la suficiente solvencia para hacerlo porque usted está cautivo. Porque usted a veces no tiene para la leche, se la tiene que ir a pedir. Y ella le da. Y entonces dice, no, yo estoy bien porque mi Dios a mí me prospera y el suyo a usted no. Quizá usted no siente la suficiente solvencia porque tiene una deuda. Porque lo están llamando en el banco, porque está atrasado, porque hay una tarjeta de crédito, no sé cuál es la situación, pero algunas circunstancias a usted tal vez está cautivo. Usted está cautivo al temor y no quiere hablar. Tal vez usted no tiene un problema económico, gracias a Dios, pero no puede hablar porque tiene miedo, está cautivo. Usted siente vergüenza, está cautivo. Porque le da pena, está cautivo. Porque usted no se siente un discípulo de Jesús, está cautivo. Porque el diablo lo acusa constantemente recordándole su pasado, porque tal vez usted fue alcohólico, tuvo algún problema del cual Dios ya lo liberó. Pero muchas veces el enemigo ha venido a recordarle y le ha dicho, no, si te acordás, borracho. Te quedabas tirado ahí enfrente y ahora te querés hacer el evangélico. ¿No te acuerdas cuando andabas bien drogado ahí que le pegabas a tu mujer? Le pegabas a tus hijos. Que tus hijos y tu mujer a veces andaban pasando penas porque vos te gastabas el pisto en la droga. Y ahora te querés hacer el santo. Ese tipo de acusaciones vienen, hermano. Tal vez usted tiene otra situación ahí que no vamos a hablar porque se nos está yendo el tiempo, pero esta noche yo quisiera orar brevemente, amado hermano. Tengo 5 minutos para orar. Yo creo que el Señor nos ha hablado suficiente esta noche, pero Él está cercano. Dice que Él está cercano a los de corazón contrito y humillado. Yo quisiera, antes de orar, recordarle que en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Reciba hoy la palabra del Evangelio sobre su vida. No, tal vez usted no es pobre materialmente hablando, pero sí es pobre en espíritu. Es pobre en ánimo. El pobre no es el que no tiene dinero. Pobre es el que carece de algo. Tal vez usted carece de autoestima. Tal vez usted carece de valor. Tal vez usted carece de una situación. Usted sabe qué es exactamente lo que usted carece. Entonces usted es un pobre. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Tal vez usted está quebrantado en esta noche. A pregonar libertad a los cautivos, ya lo hemos hablado. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta bendición que esta noche me has dado de poder estar con mis hermanos compartiendo tu bendita palabra. Yo quiero darte gracias, Señor, porque cada día nos muestras que tú eres un Rey que está cercano a nosotros, que no nos alejas, sino que quieres estar cerca. Que tú, Señor, desde los cielos te inclinas para ver nuestro corazón, para abrazarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, para confortarnos y cuando es necesario también nos corriges, porque tu amor por nosotros y hacia nosotros es muy grande.
Señor, esta noche estamos agradecidos por ese amor que has manifestado al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque fue a través de ese sacrificio que tú manifestaste el amor de Dios a nuestras vidas. Y también por medio de Él nos has liberado, Señor. Nos has hecho nuevas criaturas. Nos has dado una novedad de vida. Y esta noche, Señor, venimos a humillarnos delante de ti, para darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Agradecerte porque hasta este día has sido tú el que nos has sostenido, Señor, en medio de cualquier circunstancia que hemos estado atravesando, en medio de cualquier embate que hemos afrontado, Señor, de las situaciones difíciles a nivel económico, a nivel familiar, a nivel legal, a nivel laboral, Señor, a nivel anímico, a nivel salud que hemos estado atravesando, Señor. Has sido tú el que nos has sostenido, Señor. Y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Te agradecemos por la vida. Te agradecemos porque nos has dado techo, nos has dado alimento, vestido, calzado. Te has encargado de nuestras necesidades. Esta noche, Señor, venimos a humillarnos para suplicarte, para rogarte, para implorarte, Señor. Que esa cercanía tuya se manifieste en nuestros hogares y que nos libertes hoy, Señor, de toda cautividad económica, Señor, de toda cautividad espiritual, de toda cautividad, Señor, que nos está apartando de ti y que está apartando a los nuestros. Libéranos, Señor. Libértanos en esta noche, Señor Jesús. Que esas buenas nuevas, Señor, que tú has venido a dar a nosotros los pobres, a los que carecemos de algo, hoy, Señor, sean una realidad en nuestras vidas. Que vivamos con gozo, con alegría. Que vivamos, Señor, agradecidos porque tú, Señor, eres el todo para nuestra vida. Que hoy, Señor, sean sanados los quebrantados de corazón. Aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están quebrantados por la enfermedad, Señor. Quebrantados por alguna situación emocional que están viviendo, por aquellos que están quebrantados en su matrimonio, Señor, para que tú lo restaures, Señor. Que hoy, Señor, haya una nueva visión. Tal vez ciegos físicamente no estamos, Señor, pero sí estamos cegados espiritualmente porque en lugar de fijar nuestra mirada en ti, la estamos fijando en las cosas temporales y en las cosas que no dan fruto para vida eterna, sino que simple y sencillamente se corrompen y se pierden. Hoy, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Que todos aquellos que están siendo oprimidos por el diablo en las diferentes áreas, Señor, hoy sean liberados. Y que el año agradable tuyo, Señor, se manifieste, Padre Santo, en la vida de cada uno. Señor, hoy pongo delante de ti las necesidades de cada uno de mis hermanos. De todos y cada uno de ellos, Señor, los que están escuchando en este momento, los que van a escuchar más adelante. Sabemos, Padre, que todos tienen alguna necesidad. Tú conoces exactamente cuáles. Yo te pido, por favor, que en esta hora, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu favor se manifiesten en cada uno de ellos. Te pido principalmente por mi esposa, Señor. Te ruego, por favor, que en este día, Señor, como lo has estado haciendo durante todo este tiempo, Señor, tú sigas tocando su vida, su ser, su cuerpo, Señor. Siga siendo fortalecida, siga siendo animada, siga siendo restaurada, Señor, y que esa obra maravillosa y perfecta que tú estás haciendo en ella, Señor, llegue a su completo fin y que ella pueda testificar, Señor, y mostrar tu grandeza a todas las personas, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, guarda su entrada, su salida, Señor. Provee y suple para cada una de sus necesidades. Sana a los que están enfermos, no importa cuál sea el nombre de la enfermedad. Consuela a los que están necesitados, Señor. Y cualquier necesidad que mis hermanos estén poniendo ahí a tus pies, Señor. Tú en tu gran bondad y misericordia respondas desde los cielos. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te exaltamos y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Ten, Señor, en cuenta también a nuestra emisora Radio 760.
Tú sabes cuáles son las necesidades que se tienen para seguir operando, Señor. Te ruego, por favor, Padre Santo, que así como te has hecho cargo de nuestras necesidades, también te hagas cargo de la necesidad, Señor, de nuestros directores, de todos aquellos que participan en la radio como operadores, como miembros de los diferentes programas, Señor. Que tu Padre Santo proveas y suplas para continuar operando, Señor, llevando esta señal a todo rincón de Guatemala, Señor, a través de la frecuencia 760 AM, así como al resto del mundo a través del internet y las redes sociales. Por favor, Padre Santo, bendice al pastor, a los ministros, a todos y cada uno de los que son tu iglesia, Señor. Que esta noche, Señor, tu cercanía nos rodee, nos guarde y nos proteja. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros, por sintonizar Radio 760 y permitirnos acompañarle a lo largo de este día. Bendigo su hogar, bendigo su familia y si el Señor lo permite, nos escucharemos en una próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.